Para Twister, O'Neill con el balón, ahí tenemos el artículo, Daimiel, el artículo, la ley marcial, el artículo número 34. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero y donde me da la gana. Sí, señor, señor, sí, señor. Bienvenidos a Artículo 34, tu podcast de básquet. Bienvenidos a todos una vez más a Artículo 34. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Oliver Arteaga, exjugador ACB y Leboro. Es un jugador que salió de una pequeña isla de las Islas Canarias, del Hierro, jugó en Tenerife y terminó jugando categorías inferiores en Valencia. Y va a contar su experiencia tanto en Valencia y Manresa CB como en una dilatada carrera como pívot sólido de la Leboro, siendo el récord man de la Leboro con su máximo taponador y máximo reboteador histórico de la liga. No olvidéis suscribiros, like y compartir. A disfrutar. Buenas, bienvenidos a Artículo 34. Ya estamos con nuestro tercer invitado, Oliver Arteaga. Buenos días, Oliver. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Paul y Alex nos acompañan también. Vamos a empezar un poquito repasando lo que tenemos de tus inicios. Hoy incluso le preguntaba a Susma, volvíamos de Madrid, le preguntábamos a Susma que habías venido del Hierro a jugar a Unelco al principio de tus primeros años infantiles, cadetes. ¿Cuándo viniste? Yo vine último año cadete. Último año cadete. Sí. Y Sí. viniste desde la isla del Hierro, que los que no la conozcan es una isla bastante chiquitita en Canarias, bastante acogedora, pero que baloncesto, no sé si ellos tienen alguna competición allí. ¿Jugabas en algún club? No, en la época en la que yo jugaba, en la que yo salí, no se competía. Habían unos juegos escolares y tal, pero no había competición en sí, no hay. ¿Y viniste Ahora solo? mismo, en la actualidad tienen un equipo de mini y están viniendo a competir aquí a Tenerife, pero no, Tenerife. cuando yo salí. ¿Y viniste acompañado de otro jugador? ¿O viniste Sí, solo? vine con Jonay Fernández, otro chico vino conmigo a jugar aquí en el Tenerife, sí. Vale. ¿Y estuviste en un Elco hasta categoría junior? Estuve solo un año, estuve segundo año cadete y luego ya mi primero junior ya fiché en Valencia, En Valencia Basket. en Pablo Sabater. Sí. Primero Allí, junior ya. Vale. allí estuviste en categorías inferiores y después Liga EVA y alternando con el Sí, menos del primer equipo, ¿no? sí, yo estuve primer año junior, segundo, luego salté, bueno, jugué en el filial un año y luego estuve 2 años cedido en Le Plata Sí. hasta que volví luego el otro año para estar en la plantilla en el primer equipo. Sí. Vale. ¿Y cómo dirías que es para un chico del Hierro que empieza jugando baloncesto en la isla llegar a competir en categoría nacional durante 15 años en Leboro, competir en ACB? ¿Cómo se llega? ¿Qué día a día tienes que tener? ¿Qué constancia? A ver, lo mío fue todo muy extraño, todo, sobre todo muy rápido. No me daba tiempo prácticamente ni asimilarlo, porque bueno, en un año estaba jugando baloncesto, que no lo había practicado nunca, y me iba todo pasando muy rápido. Entonces vine aquí a Tenerife, el primer año fue un poco de asimilarlo, de entender un poco y de entender lo que era el básquet, las normas, las reglas, coger un poco las rutinas, la disciplina de entrenar una vez al día, que eso pues prácticamente yo no lo hacía. Y bueno, un poco de adaptación. Y de ir un poco aprendiendo. Luego, cuando me fui a Valencia, bueno, ya todo fue a mucho más porque, bueno, la disciplina era mayor, se entrenaba mucho más y sí que es cierto que noté mucho el cambio y me costó un poco adaptarme, sobre todo los primeros meses, pero bueno, entrenando mucho, muchísimo. Pues prácticamente bueno, cuando llegué a Valencia tenía 16 años, pero haces un poco como prácticamente como si fueses un profesional, porque recuerdo que entrenábamos incluso 2 veces por día, nos levantábamos por la mañana temprano antes de ir al colegio,
luego por la tarde, luego jugábamos 2 partidos a la semana y bueno, la verdad que entrenando muchísimo, muchísimo. Y luego, pues bueno, ya di el salto a profesional que ya es, bueno, ya es otro rollo, pero bueno, en un principio ya te digo, currando mucho y todo muy rápido, porque date cuenta que prácticamente con 15 16 años empecé a jugar y con 18 años estaba haciendo una pretemporada en Sierra Nevada con el primer equipo, ¿no? Que fue todo Ya, todo muy muy rápido. rápido. Sí, sí. Ah, ¿Hay alguien cuando estuviste en tu etapa de formación en Valencia, hay alguien con quien hayas coincidido que también haya llegado a profesional? ¿O solo has sido tú el que ha llegado al nivel de Boro a CB? No, han habido muchos más jugadores, han habido muchos más jugadores. José Amador jugó en Leboro, eh, José Amador en Leboro, Galarreta coincidimos, Alberto Ruiz de Galarreta, que coincidimos en el equipo de Liga EVA, también estuvo en Leboro y en ACB. Sí, Bueno, han habido unos cuantos, sí, sí, sí. Tres en concreto, seguro que hemos llegado a Leboro. Vale. vale. Eh, Paul, ibas tú ahora con el tema de las experiencias. Sí, te voy a preguntar un poquito sobre tu experiencia en Valencia Basket, porque, bueno, tú jugaste 2 años junior, ¿no? Has dicho, 2 años junior en Sí, Valencia Basket sí. y luego ya empiezas con Dinámica LED Plata. No sé cuándo, no sé muy bien cuándo empiezas en Dinámica ACB, entrenando con ACB. Yo prácticamente, yo empiezo a hacer algunos entrenamientos con ACB cuando llego, cuando termino mi etapa de junior. En junior prácticamente, me recuerdo que en junior hice un entrenamiento, es verdad. Se lesionó un pivo, Alfonso Albert, y Luis Casimiro, que era el entrenador, yo siendo junior, me llevó a entrenar con el primer equipo. Y la verdad que fue increíble, pero bueno. Y luego ya cuando estaba en el Liga EVA, ahí ya sí que entrenaba bueno, pues hacía 2, 3 entrenamientos a la semana. E incluso iba convocado a algún partido y ahí fue cuando debuté. Pero ahí fue cuando yo empecé a entrar un poco en la dinámica de hacer entrenamientos con el primer equipo. Claro, y también, hilando con eso, te quería preguntar cómo es para un jugador junior, pues coincidir, que tengo aquí apuntado, con jugadores como Oberto y Luengo, si no me equivoco, entre otros, Sí, entre muchísimos otros. sí. Al final, con estrellas de baloncesto europeo, coincidir con estrellas del baloncesto tan joven, ¿cuál fue tu experiencia? Defendiéndoles igual en los entrenamientos, o los consejos que te daban, o cómo era. Sí, yo recuerdo cuando iba con el primer equipo, bueno, estamos hablando eh, era una plantilla de aquella época, bueno, fueron subcampeones de liga, campeones de la Copa Saporta, bueno, Tomasevich, Roberto, una plantilla de muchísimo caché, Antoine Rigaudot, bueno, era una plantilla bastante, bastante buena. Bueno, al principio, pues como todo, muy tímido, un poco acojonado, porque bueno, no sabes cómo. Tienes miedo a defender los duros porque no sabes si se va a enfadar o va a darle un golpe o. Bueno, yo creo que al principio es como todo, vas con un poquito de miedo, pero luego una vez que, bueno, que ya vas rodándote y que vas cogiendo un poco de confianza, ya los vas conociendo también un poco a ellos, cuáles son, bueno, cuál es el carácter de uno, de otro, y la verdad es que, ya te digo, al principio un poco tímido y cohibido, porque bueno, al final pues no dejan de ser jugadores que los ves por la tele, que para ti son, bueno, pues en mi caso Berto para mí era Dios y poder jugar a selección argentina, había ganado la liga con Baskonia y de repente verte ahí entrenando con él, pues era un poco, bueno, al principio te choca, pero luego, bueno, te ilusionas y la verdad que más o menos eran todo gente que se podía, bueno, que se podía hablar con ellos de todo y gente bastante humilde y tal, y la verdad que a mí por lo menos me acogieron muy bien. Pues Bien. creo que tu último año en Valencia estás en Dinámica CB, ¿no? Sí, Ya en Dinámica CB completamente. Y luego ya te vas al Casademón Zaragoza en Leboro, si no me equivoco. sí, yo termino mi etapa en Valencia, tenía un +1 en el contrato y el club pues decide que, bueno, no,
Entonces decidí la opción, el +1 que tenía no me renovó y ya entonces me fui al Leboro a Zaragoza, sí, 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 sí. ¿Y qué Bueno, una diferencias? categoría Sí, totalmente diferente y ahí sí que entras en el baloncesto profesional de verdad, ¿no? Porque al final cuando estás en un club de cantera, o bien te están cediendo y siempre juegas como un poco como cedido y tienes ese, no sé, como ese colchón que es bueno, yo soy jugador de Valencia, ibas a un sitio, si no jugabas mucho, pues te metían, jugaban en otro equipo, pero una vez ya que salgo de Valencia, ya ahí eso es el básquet profesional, de verdad. Y ahí ya te tienes que ganar los contratos, ¿no? Y eso fue un poco ahí lo notas bastante. sí. ¿Y qué es lo que más notaste de diferencia en el juego entre ACB y Leboro? Hombre, la ACB siempre me ha parecido una liga muy, muy, muy física, sobre todo cuando juegas en posiciones interiores y te enfrentas a jugadores top de la liga, sufres muchísimo, sufres muchísimo. Y la diferencia de rapidez y de físico es brutal. Sobre todo, ya te digo, en los pivots se nota muchísimo. Jugar contra Felipe Reyes, ante Tomic, jugadores de la época a los que me enfrenté, la verdad que era complicado defenderlos, porque sobre todo, ya te digo, físicamente jugadores muy grandes, muy corpulentos, Sabané, todos estos jugadores era complicado, sí, sí. Claro. Mike nos comentaba también que de todos modos lo que sí notaba él es que aunque hubiese un nivel físico más alto, mayor agilidad, mayor ritmo de juego, él notaba un exceso de contacto fuera de lo legal, por decirlo así, a medida que iba al Aleboro y hacía el cambio a ACB, al disminuir la verticalidad de los pivots, de jugadores que pueden saltar mucho, rebotear muy alto, el contacto en los bloqueos, en el bloqueo del rebote, él notaba un mayor impacto en la Aleboro que en la ACB. No sé si te pasaba lo mismo. Quizás, sí, son baloncestos muy diferentes, ¿no? Yo creo que quizás el baloncesto se ve es un se practica un juego un poco más pulcro, digamos, y el Leboro, pues te mueves mucho más en los bloqueos, juegas un poco más al límite, ¿no? Ya. Un poco de. Pero bueno, yo sinceramente veo un salto bastante, bastante grande entre la Leboro y la ACB. Pero te repito, creo que es muy diferente jugar de pivot, por ejemplo, que ser un base o que ser un tirador. Si tú eres un tirador, en ACB tienes muchísimo más espacio, te Ya. hacen mucho mejores bloqueos, pero sin embargo, si eres un jugador interior y tienes que físicamente pegarte con jugadores bueno, con ese físico y con esa talla, pues ya es más complicado. Y en tus dos etapas de ACB, al final, en Zaragoza y luego en Manresa, ¿no? Eh, en la diferencia, bueno, la diferencia de número es bastante grande. ¿Y qué dirías tú que hiciste mejor o qué te hizo estar mejor preparado para ACB y al final tener esa subida de números en esas dos etapas, en el Manresa y Zaragoza? A ver, básicamente es la madurez, yo creo. En Zaragoza era muchísimo más joven, tenía muchísimo menos rodaje y cuando yo llego a Manresa quizás estoy en mi mejor momento, en mi mejor. Ya era un jugador mucho más maduro, tenía 27, 28 años, venía de jugar muy buenas temporadas en Leboro y sí que es cierto bueno, que yo llevo mi plenitud como jugador y sobre todo es eso, ¿no? Es la madurez y la experiencia de haber estado ya jugando durante 4 o 5 años en Leboro, muchos minutos y siendo muy importante. Sí, sí, sí. Alex, Yo, yo te iba a preguntar, hablando un poco del Aleporo y de toda la trayectoria de Castellón al Aleporo, quería preguntarte cómo estás viendo la evolución de las categorías FEP, sobre todo, bueno, la Aleporo siempre ha sido durísima, ¿no? Pero ahora se está viendo equipos que llevan arraigados en ACB tiempo, cómo se ven en el Aleporo, cómo no consiguen salir de eso. Quería preguntarte cómo has visto tú la evolución con todos estos años de las categorías FEP y cómo crees que está
cómo es el panorama actual sobre todo desde el punto de vista del jugador, porque no sé si te acuerdas. Bueno, yo lo viví cuando estaba en Plata, que, que se puso como un poco, no de moda, pero se quería hacer una asociación de jugadores, se quería proteger los derechos de los jugadores, sobre todo en las categorías C, que actualmente no tienen prácticamente, vemos sueldos de 300 euros, vemos cosas así. ¿Cómo crees que está el panorama para un jugador? A ver, a ver, la de Boro yo creo que los últimos 2, 3 años se ha convertido en una categoría, bueno, ha subido mucho el nivel, muchísimo, muchísimo. Yo creo que el hecho de que hayan equipos que como tú decías antes, hayan descendido de ACB, equipos incluso históricos que llevaban muchos años compitiendo en la máxima categoría, que bajen al Eboro pensando que yo creo que en un año o dos iban a volver a la ACB, y esos clubes siguen compitiendo a día de hoy en el Eboro porque no han podido ascender, caso de Estudiantes, caso de Burgos, caso de Fuenlabrada, Betis. Entonces, claro, al final han ido subiendo y ascendiendo equipos que a priori no eran los favoritos o no estaban, digamos, como es el caso de Lleida, como es el caso de Palencia en su día, como es el caso del año pasado Coruña. Entonces, esos equipos se siguen quedando en Leboro. Y claro, año tras año siguen haciendo plantillas porque su objetivo número uno es ascender. Entonces, estamos hablando de que hay 5, 6, 7 equipos en la Leboro que su objetivo prioritario es ascender. Entonces, evidentemente, bueno, esos clubes tienen un presupuesto y fichan buenos jugadores y al final, pues eso le ha dado muchísimo caché a la liga. En cuanto a la situación de los jugadores, sí que es cierto que, bueno, que hay equipos yo creo que en los últimos 2, 3 años mucho menos, pero sí que hay situaciones muy precarias, ¿no? Con contratos muy bajos, gente viviendo 2 y 3 jugadores en un mismo piso. Y yo creo que en ese sentido sí que el jugador del Eboro está un poco desamparado, ¿no? Porque al final en ACB hay sueldos mínimos, hay una BP que, bueno, pues que te protege, pero uy, el Aleporo creo que el jugador está un poco en eso, ¿no? Poco desamparado, ¿no? Y sí que es cierto que hace, quiero recordar, 3, 4 años se luchó para intentar, recuerdo que hicimos un poco de, bueno, pues los capitanes de cada equipo para intentar hacer una asociación de jugadores y demás, pero bueno, al final quedó en nada. Pero sí que es cierto que yo creo que la situación es un poco precaria en según qué equipos o, ya te digo, sobre todo hace 2, 3 años, yo creo que ahora la situación ha mejorado un poquito. Aparte también hay un problema que se ha ido masificando con el tema de los jugadores nacionales. Ya en ACB se ve que muy pocos jugadores ya no solo están y llegan a la élite, sino que tienen importancia en sus equipos. Se pueden contar con dedos de las manos jugadores que realmente están teniendo un impacto grande en los equipos. ¿Crees que es un problema de la cantera, de esto que decimos que llegar al Leboro, entrenar 2 veces al día o tema de viajes, tema de sueldos, hace que los jugadores no les sea rentable mantenerse aquí en España, que tengan que buscar salidas a Estados Unidos, Canadá, etcétera? Sí, yo creo que, a ver, primero, la filosofía ha cambiado totalmente. Ahora mismo casi son más los jugadores que se van a Estados Unidos a las universidades que los que se quedan en edad de formación a jugar en Le Plata o en Le Boro. Antes no era así. Entonces, bueno, ahora mismo estamos viendo que jugadores que tienen cierto caché en las categorías inferiores, con la selección y demás, muchos están yendo a Estados Unidos al básquet a estudiar, a las universidades de allí, ¿no? Y eso pues hace que el jugador nacional cada vez haya mucho menos. Y es un poco también lo que dices tú. Al final, si yo veo
que tengo que la dedicación es completa, que es un básquet profesional, que entreno 2 veces al día, que viajo, que incluso 2 partidos por semana, y después el salario que el jugador recibe es tan bajo, pues muchos jugadores evidentemente optan por formarse, por estudiar y por ir por otro camino, porque al final no compensa, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que ha estado pasando en los últimos años. Bueno, Y hablando, yo lo siento, Rubén. Hablando un poquito de esto, de la estabilidad del jugador, etcétera, eh, bueno, vemos que tú pasaste 6 años en Oviedo y ahí encontraste una estabilidad, supongo, encontraste como tu segundo hogar, supongo. Cuéntanos un poquito. A ver, yo he sido un jugador que me he movido muchísimo. Yo antes de llegar a Oviedo, creo que en el único club en el que estuve 2 años seguidos fue en Manresa. Entonces, bueno, ya mi situación personal y familiar era diferente. Tenía 2 niñas pequeñas, una prácticamente recién nacida cuando yo ficho en Oviedo. Incluso ya se me había poco pasado por la cabeza el retirarme porque ya tenía 34 años. Y bueno, fue un poco para jugar mi último año quizás y la verdad es que me sentí muy a gusto, ya no me planteaba moverme, un poco por lo que te decía, por la familia y demás, y sí que es cierto que allí encontré un poco esa segunda casa, un sitio bueno, pues que estábamos muy a gusto y la verdad que lo intenté alargar lo máximo posible. Entonces, bueno, al final ya cuando ya tienes hijos, cuando tienes una familia, pues la prioridad prácticamente son ellos. Y yo me encontraba bien, muy cómodo allí en la ciudad y mi familia igual. Y entonces, pues ahí estuvimos 6 años maravillosos, la verdad, en Oviedo. disculpa, Oliver, ¿ibas año a año o tuviste contratos multianuales en Oviedo? Bueno, yo cuando firmé mi primer año por una temporada, luego renové por 2 y luego ya iba año a año. Iba año a año. Ya fue después del COVID y bueno, y ya prácticamente lo que quería es temporada a temporada porque al final estás una edad con 36, 37, 38 años o hasta los 40 y al final no te puedes plantear mucho más de un año. Juegas un año, vas viendo cómo te encuentras, sobre todo físicamente. Si te encuentras bien, pues oye, vamos a probar al siguiente. Y así iba año a año, parecía que iba a ser el último y al final pues llegué a los 34 y me retiré con 40 allí. Yo, alrededor de lo que has dicho de los contratos uno más uno, hablamos con Mike que, bueno, que Mike también decía eso, ¿no? Que al final él, pues tuvo una lesión y decidió, pues en Guipúzcoa Basket le decían que forzara, ¿no? Y que le buscarían soluciones más alternativas para que se pusiese a jugar al momento, aunque él decidió lo contrario. Y es un poco la presión que genera el que se firmen contratos uno por uno, ¿no? En Leboro. Entonces, esa presión, ¿cómo afecta al jugador? Porque al final tú no sabes dónde vas a estar el año que viene, qué vas a cobrar el año que viene, ¿no? Es un poco... Sí, es un poco lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la situación que a veces es precaria y eso es una situación muy complicada para el jugador. Yo ya te digo, yo he estado en Leboro y quitando en una o dos ocasiones, siempre he tenido contratos por una temporada, entonces la presión es máxima. Date cuenta que un año malo lo puede tener cualquiera. Entonces, estás ahí cada partido, cuando llega ya diciembre, dices, madre mía, la temporada no está siendo buena, vamos a ver quién me va a querer para el próximo año y eso pues al final es una presión añadida. Ya ni que hablar si tienes una lesión. Si te, Imagínate, te rompes un cruzado o una lesión larga, es, es muy difícil, es muy difícil. La presión es complicada. La verdad que el poder tener un contrato de 2, 3 temporadas y tener esa tranquilidad y bueno, y que tu cabeza un poco ya sepa que vas a continuar en esa ciudad, en ese club, el conocer un poco, bueno, el lugar donde trabajas y tal, eso te da también cierta estabilidad y cierta serenidad también a la hora de jugar, ¿no? Si no, pues es todo, la presión es máxima. Y a Y veces, eso Oliver, hace claro, que... ¿Ah, dime, sí? dale, dale, Paul, sí. Sí, sí, no, tenía otra. A ver si eso hace que se generen malos rollos en los vestuarios. Porque claro, cada uno Exacto. estará con su película de que tiene que rendir.
Y no sé qué implicación tiene eso a nivel vestuario. No sé si lo has vivido tú o cuál es tu experiencia. Hombre, es como todo, también depende un poco de cómo sea cada persona, cada jugador, ¿no? Pues eso sí que es cierto que hace que haya cierto egoísmo, porque al final, bueno, pues a veces de manera equivocada o a veces, bueno, pues las estadísticas están ahí, no tengo contrato para el próximo año, tengo que jugar bien, tengo que meter puntos, tengo que estar minutos en pista y muchas veces eso hace que el jugador sea egoísta y que, bueno, y que pueda haber, sí que es cierto, algún conflicto pues, dentro de lo que es la convivencia del equipo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es baloncesto profesional y al final, bueno, pues rara vez es que, bueno, que pasen cosas de estas, ¿no? Pero sí que notas, ¿no? Que a veces hay cierto egoísmo y es por eso también. Claro. Cuando nos has comentado, Oliver, que llegas a Oviedo con 34 años, que llega un momento que vas año a año, que vas pensando, que ya tienes una familia, etcétera, eh, aún así, van pasando los años y sigues estando a un gran nivel, por lo menos estadísticamente, no sé cómo, no sabemos cómo te encontrabas, etcétera, pero sigue estando un gran momento. Por mucho que pasen los años, es como el vino y sigue estando bien. ¿Cómo tomas la decisión esa de retirarte? ¿En qué momento? Porque sigue estando a un buen nivel. Estadísticamente, llegas a tener algún MVP de la jornada ese último año. ¿Cómo tomaste esa decisión? Eh, a ver, mis últimos años sí que es cierto que yo físicamente me cuidaba mucho, estaba bastante bien. Y lo que estábamos hablando de esa presión que tienes, ¿no? Cuando eres más joven, de tengo que jugar bien, qué mal partido. Cuando ya tienes tú esa madurez y sabes que al final esto, si no es este año, es el siguiente, va a acabar, entonces lo que intentas es disfrutar y olvidarte de todo eso. Entonces eso hace que disfrutes más en la cancha y yo creo que tu rendimiento, que seas mucho más feliz y que tu rendimiento sea mucho mejor, o por lo menos a mí eso fue lo que me pasó. Yo disfruté mucho más jugando a baloncesto a partir de los 34, 35 años que cuando tenía 25, 28 y es por eso, porque con la madurez también te da esa estabilidad y esas tablas para, bueno, pues para disfrutarlo muchísimo más. Decido retirarme bueno, porque pese a que, como dices tú, mis números eran buenos y estaba jugando a un muy buen nivel, cada vez va costando mucho más. Y yo por lo menos quería, si seguía jugando, quería jugar a un muy buen nivel y creía que la siguiente temporada me iba a costar muchísimo, porque ya estaba notando que sobre todo en el día a día me costaba entrenar cada día al máximo, los viajes en la LEP son muy complicados, por ejemplo, yo me lesioné, me retiré lesionado con una fractura en la meseta tibial. No, yo ya había tomado la decisión de que me iba a retirar anteriormente, pero yo me retiro lesionado y fue en un viaje a Alicante, por ejemplo, ¿no? Viajas 10, 12 horas en un autobús y al día siguiente te pones a jugar. Yo me acuerdo que Claro. cuando me levanté por la mañana para ir a entrenar el día de partido y Guillermo Arenas, que era nuestro entrenador, me dijo en el ascensor que me lo puse, ¿qué tal te encuentras para jugar hoy? Sí, yo le dije, digo, yo no estoy para jugar, digo, estoy que no me puedo ni mover. Y al final, ¿sabes? Eso hace que no estés tampoco al 100% y bueno, y ocurre lo que me ocurrió, ¿no? Que en ese caso me lesioné. Entonces, bueno, es complicado. Cuando ya tienes 40 años, cada vez va pesando mucho más y yo creía que en ese momento lo mejor era retirarme y así lo hice. Vale. También con esto de la progresión de tu carrera, estuvimos revisando un poco de información y demás. Y, y al final, como le ha pasado a muchos pivots, tú en tu carrera tampoco modificaste mucho tu forma de jugar con esto que hablan, que se escucha mucho del pivot que se moderniza, se abre mucho más. Vimos que en tu carrera tiraste 26 triples, o sea que tampoco pisaste mucho fuera de la pintura. Lo que sí veíamos en los vídeos y en los partidos es que sí es verdad que a medida que cumplías años, tus canastas por contacto, por decirlo así, iban disminuyendo. Ya eran mucho más semiganchos, caídas en el short roll, dividir.
es verdad que no dejabas de pisar la pintura, pero tampoco te pegabas como te pegabas en los primeros años, ¿no? Sí, yo tengo vídeos, el otro día estaba viendo un vídeo de mi primer año en Oviedo y todas prácticamente mis canastas eran al poste bajo, todas, prácticamente todas, era jugando, chocando, yendo al contacto. ¿Qué pasa? Que conforme vas cumpliendo años, vas teniendo mucho menos piernas. En mi caso, yo bajé muchísimo de peso porque lo necesitaba para seguir jugando. No puedes jugar, no puedes tener 38 años, por ejemplo, 39 y pesar 115, 120 kilos. Para mí me era imposible. Entonces, yo mis últimos años de carrera pesaba 103, 104 kilos. Entonces, ya ahí lo notas. Y la verdad que cambié el chip y me molaba ese juego, me molaba mucho, me molaba mucho. Incluso, bueno, tiraba de 4 o 5 metros, lees muchísimo más el juego, pasas más, juegas mucho más en equipo. Bueno, tienes que ir evolucionando. Si quieres seguir jugando con esas edades, tienes que ir evolucionando. Y yo más o menos lo fui haciendo año a año y me sentía cómodo. Pero sí que la verdad que mi juego no tiene absolutamente nada que ver mi primer o segundo año de Oviedo con el último, por ejemplo, con los dos últimos. Es que de hecho, cuando vemos en YouTube está el corto de la jornada que ganas el MVP en tu último año contra Estudiantes, si no me equivoco, en Sí, Oviedo. sí. Y no hay ni una canasta en la que uses el contacto, bueno, el rebote ofensivo, algún toque y tal, pero no te vas nunca al poste a darle 4 botes a Larsen, girarte, chocar. Sí, Mucho es solo. así. Sí. Sí, antes, si tú me ves jugar hace unos años, pues eran 2, 3, 4 botes en el poste bajo, cargabas, gancho de derecha, reverso por línea de fondo, finta, pivotabas, pero ya no lo puedes hacer porque físicamente no responden tus piernas. Y hay un momento que dices, o cambio mi juego y evoluciono y entreno otras cosas, o si no, me tengo que retirar porque... Y después es otra cosa, que te enfrentas contra jugadores de 20, 25 años que físicamente saltan 3 veces más que tú, pesan mucho más y corren más, entonces no puedes ir al contacto ni físicamente te puedes ir de tú a ellos, tienes que jugar de otra manera y yo un poco fue lo que hice para seguir subsistiendo. Sí. Aparte, siguiendo con todo esto de los datos, sabíamos que eras el máximo reboteador de la Leboro, por encima de Urcotegui y de Richie Guillén. Lo que sí no lo sabía, lo vi buscando información, que desde la 2015-2016 eres el máximo taponador de la Leboro. Y entonces vacilábamos, Paul y yo, con que nunca fuiste un saltarín ni de lejos. No. De hecho, viendo las estadísticas, el año que más mates haces 10 mates. Y hay temporadas en las que no pasas de 2, o sea, que no eres típico jugador. Yo recordaba en la Leboro, me acuerdo de, por ejemplo, ver aquí en el Canarias a Jaquim Donaldson, que era un excelente taponador, pero porque pesaba 90 kilos y brincaba un metro en vertical, pero... A ver, esto básicamente porque he estado muchos años jugando. Entonces, al estar muchos años jugando, pues haces tapones. Pero, a ver, no soy el prototipo. Fran Vázquez es el máximo taponador de la Euroliga, creo. Y no. Ya. No. De todos modos, en la 2015-2016 en Melilla, cuando bates ese récord, que después juegas hasta las 21-22 o 22-23. ¿no? Sí, a ver, sí que hay uno o 2 años en los que yo juego, un año que juego en el Tenerife Rural, 2006-2007 creo que es, que quedo máximo taponador de la temporada. Y hago dos tapones y pico por partido, algo así. Y ahí sí que subo un poco la media. Pero al final básicamente es porque estás muchos años y cuando estás tantos años ya no hay jugadores que estén en la LED. Porque es así, te viene un americano y juega 2 años, destaca y se va a otra liga, porque es lo que suele pasar, o sube a CB. Entonces, bueno, yo he estado durante muchos años y he jugado con cierta regularidad y al final, bueno, pues estos récords caen por eso un poco. Pues vamos a pasar siempre hacemos un pequeño test al final a cada entrevistado. El otro día se lo hicimos a Marc y Alex y Paul te van a hacer unas preguntitas cortas y ya estaría la charlita. Sí. La primera sería,
el jugador que más te haya impresionado, ya sea en tu mismo equipo o contra alguien que hayas jugado. ¿Quién dirías que es? Fabricio Berto. ¿Así? Y por Fabricio curiosidad, Berto. ¿actuaba como veterano de esto que se habla mucho de jugador que ayuda a los jóvenes, habla, o él va a lo suyo y... A ver, yo cuando jugué con él no era tan mayor. Date cuenta que él se va a luego hace carrera en la NBA y gana 1 o 2 anillos, no sé, en los San Antonio Spurs, pero era un jugador sobre todo que, que a veces era muy profesional, trabajaba muchísimo en el día a día y al final eso tú intentas copiar eso, ¿sabes lo que te digo? Aunque no te explique o no te dé consejos o tal, al final es tu espejo y tú intentas imitarle y hacer lo que hace él. Pero sí que es cierto que era un jugador, un tío muy trabajador, que sí que es cierto que era muy humilde, que hablaba contigo, que te daba consejos, pero sobre todo eso, ¿no? El ejemplo. Bueno, Vale. Vamos con otra. Cuando estabas en tu, bueno, sí, pero estaba obviamente al máximo nivel, pero entre ACB, Leporo, tu mejor momento, ¿te hubiese gustado ACB en Tenerife? ¿Te lo hubieses planteado? ¿Hubo alguna posibilidad ya aquí cerquita de casa? No, en Tenerife no. No, nunca tuve la oportunidad. En Gran Canaria sí. En Gran Canaria sí. En Gran Canaria hay un año que yo estoy en Lugo, se lesiona Sabané el tendón de Aquiles y me hacen una oferta para ficharme, para justamente incorporarme con ellos a la Copa del Rey. Joder. Y no me dejan salir en Lugo y no fiché en Gran Canaria. Sí. Pero sí, sí, la verdad que fue una putadilla porque me hubiese molado mucho. Pero no, en Tenerife no. En Tenerife no, porque en LEP tenían a Richie Guillén y al final Mm. no éramos muy compatibles, la verdad. Y ya cuando ascienden a CB, pues ellos prácticamente el impacto que tienen en la categoría es muy bueno y ya pues no, nunca me quisieron, vamos, pero Nunca se dio. y Richie Guillén, que te habrás enfrentado muchas veces, yo recuerdo verlo aquí de pequeño y era un jugador con una calidad también increíble, súper inteligente, también jugador de... sí, a ver, yo quizás haya sido el tío con más talento contra el que me he enfrentado. Yo, bueno, imagínate, los dos hemos sido más o menos jugadores del EP, aunque Ya, él era mayor que yo, pero tenía un talento brutal. O sea, era un tío que tenía un tiro de tres increíble, que jugaba al poste bajo muy bien, que era listo, que pasaba, dominaba la liga, pero yo creo que si físicamente hubiese sido mejor, hubiese trabajado más, a ver, era un jugador de ACB, pero ya, de muchísimo nivel, de muchísimo nivel. Tú, date cuenta que, a ver, que él se retira con 37, 38 años y es MVP, pero vamos, de largo, o sea, ya. es el auténtico dominador de la Leboro, pero vamos, pero sin ninguna duda, vamos. Para mí, por lo menos, era un muy buen jugador. Yo cada vez que me enfrentaba a él, no sabías cómo pararlo, porque ya te digo, tenía muchísimos recursos. De hecho, la siguiente pregunta va relacionada y es: ¿quién es el jugador que más te ha costado en defensa? No sé si es Richie Guillem o cambias a otro jugador. No, quizás cambie, pero yo me acuerdo de jugar contra Felipe Reyes y era una pesadilla, pero una pesadilla. Era, era muy, muy difícil, era durísimo, pero durísimo. Y decías, no me va a coger el rebote, y le voy a hacer falta, y lo voy a bloquear de frente, de cara. Era imposible. Aparte, yo lo pillé en sus mejores momentos y era un jugador muy, muy complicado. Quizás él y, bueno, Sabané más por dureza, pero eran jugadores duros, duros, muy, muy, muy difíciles de defender y de jugar contra ellos. Y un poquito con esto, esta pregunta también siempre la hacemos, sobre todo en tus primeros años, ¿cuál es el momento en el que tú estás en Dinámica CB que tú dices, digamos con que te dan la bienvenida a CB, que tú dices, uff, te das cuenta de una situación, un bloqueo, o cualquier situación que digas, ¡fua! Estoy aquí, estoy en la CB, como bienvenido. Pues mira, yo recuerdo mi primer entrenamiento con Valencia.
que el entrenador era Luis Casimiro y teníamos de americano a Derrick Alston, es el padre del Sí. jugador que actualmente está Aston Junior. en Manresa. Y claro, yo iba, pues no me di mucho, la verdad. Él era la estrella del equipo, él venía del Barça y tal, y la verdad que era un jugadorazo, jugó en Barça, Madrid, en Manresa ganó la Liga y tal. Y yo creo que lo defendí más o le di alguna hostia de más y en un rebote me sacó el codo, vamos, pero me lo comí con papas, o sea, tenía el labio al día siguiente que, vamos, que no me podía ni... Y Luis Casimiro me dijo, dice, bueno, bienvenido a la dinámica de... Esto es un equipo de ACB. Ya me estoy dando cuenta. Buena bienvenida, César, Sí, de jugador curtido. Vale. Eh, Sí, el siguiente sería el entrenador más duro que has podido tener. De entrenar, es que claro, es que por algo me retiré. Quizás haya sido Guillermo Arenas en mi último año con 40. Sí. Yo creo que nunca había entrenado tanto en mi vida. Sí que es cierto que ha cambiado mucho, porque antes las pretemporadas, por ejemplo, eran durísimas. Yo me acuerdo de ir a Sierra Nevada y a correr por la montaña y yo decía, nos vamos a morir aquí. O sea, encima de la altura, tienes menos oxígeno, era complicadísimo. Pero yo de entrenar con Pablo Lasso en Castellón, en Le Plata, que cuando llegó también era un poco sargento de hierro y lo pasamos fatal. Y el último año con Guille Arenas era que es que no parabas en los entrenamientos, se daba muchísimo ritmo y prácticamente no parabas ni a beber agua. Y yo decía, pero este hombre sabe que yo tengo 40 años, me va a matar. O sea, yo llegaba a mi casa y claro, y decía, mi mujer me decía, pero si te has hecho un trapo, digo, es que no puedo con mi vida, digo, pero si este hombre no paramos ni a beber agua. Y sí, fue muy duro, fue muy duro. A ver, nos vino muy bien porque estábamos haciendo un año penoso y llegamos y con él nos salvamos y yo creo que es un muy buen entrenador. Pero claro, para un jugador tan veterano como yo, pues, vamos, era la muerte. En esas situaciones, a los más veteranos, ¿os dejan saltaros algún entrenamiento o ir más flojos? Depende mucho, sí, depende mucho del entrenador. Depende mucho del entrenador. Por ejemplo, con Nacho Lescano, que yo lo tuve también en mis últimos años, bueno, yo llevaba un poco un plan aparte. Y entrenaba menos que el resto del equipo y demás. Pero bueno, depende un poco. Y a ver, y después siempre te preguntan, lógicamente, cuando tienes esa edad, te dicen, mira, cómo te encuentras, como tal. Yo era bastante cañerito. A mí me gustaba entrenar y me ponía ahí con ellos y intentaba, pues eso. No, yo no voy a ser el que se salga y ahí aguantabas como un campeón. Pero sí, normalmente, a ver, cuando ya tienes esas edades te vigilan un poco más porque al final es que te puedes lesionar. O sea. Ya. Y Y la última, Oliver. Dale, Rubén. quería que esta no la teníamos, pero me da curiosidad con qué al final cambiaste mucho de equipo y no sé si realmente te dio tiempo de establecer un compañero que dijese, con este jugador en cancha me entiendo de las mil maravillas que le pasa a mucha gente. No sé si tuviste esa conexión con algún compañero. ¿Sabes qué pasa? Que es muy complicado tener esa conexión jugando en Leporo. Porque yo, Claro. por ejemplo, en Oviedo, a mí me llegaban 10 jugadores nuevos cada temporada. Imagínate, como para tener una conexión. O sea, era dificilísimo. Y después en los otros equipos duraba una temporada, pero yo por decir uno y que me hayas sentido con él, y fueron unos meses porque se lesionó, fue con Javi Rodríguez, el actual entrenador del Oviedo Baloncesto, cuando yo jugué con él en Manresa. Yo decía, esto es una gozada jugar con este tío, porque, vamos, jugaba ese pick and roll y al final te la acababa pasando. Y decías, lo tengo que estar mirando porque si no el balón me va a dar en la boca. O sea, Ya. era... Vamos. Con Lucas Vitoriano también, cuando jugué en Zaragoza, también la verdad que era un jugador que pasaba muy bien y que daba gusto. Y luego con Víctor Pérez, por ejemplo, en Oviedo jugué 3 temporadas y nos entendíamos muy bien, muy bien. Harald Frey, que ahora mismo está en Bilbao. Fue una temporada. No llegó a final de temporada porque se lo llevaron a Alemania en enero, febrero, pero era un jugador con el que daba gusto jugar porque nos entendíamos mucho. Y la verdad que, bueno. Pero así con uno decir, estuve 2-3 años jugando. Mar Martí, los 2 últimos años, pero también estuvo lesionado, pues más o menos nos entendíamos, pero no puedo decir que
que a ese grado de entendimiento, vaya. Y luego hay en un vestuario con gente de tantas culturas diferentes, sobre todo los americanos, se suele generar muchos grupitos de los españoles o los europeos o los americanos entre ellos. ¿Cómo suele ser esa dinámica? Sí, sí, eso es inevitable. Eso es inevitable. Lo que pasa que depende también las edades que tengan, pero lo normal es que hayan grupos. Eso es lógico. Pero es algo normal por el idioma, por la cultura, por todo. Pero hay tiempo para todo. O sea, lo normal es que los americanos vayan un poco más con los americanos, los españoles con los españoles, pero sí que es cierto que luego durante los viajes, durante los entrenamientos, pues hablas con unos, con otros y más o menos te llevas con todos. Pero lo que hayan grupos, eso es inevitable, eso existe, ha existido siempre y va a existir toda la vida. Vaya. Sí, claro. Bueno, para acabar, Oliver, ¿cuál es la ciudad que más te ha sorprendido? La que más me ha sorprendido. Eh, la que más me ha sorprendido, Zaragoza, cuando llegué, me gustaba, la verdad que me gustó muchísimo, y en la que más a gusto estuve, porque es una muy buena ciudad y porque estuve 6 años, pues lógicamente Oviedo. Y por la comida. Para Oviedo. un pívot de que llega con 110 kilos, la comida de Oviedo se No, la merece. ahí ya no pesaba 110 kilos, en Zaragoza sí. Pero sí, Pues te ya, comes unos buenos cachopos ahí en Oviedo, se comen muy, muy bien. Muy bien. Oh, Sí, sí. sí, 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 una pues última. genial. espectacular. Espera, Vamos. ahora, por ejemplo, ¿se te ha hecho fácil retirarte y dejar el básquet? Ahora, por ejemplo, que estás sin jugar, eh, a nivel de identidad personal y a nivel de aspiraciones, ¿cómo lo has llevado? Es muy, es un proceso, ¿sabes? Es un proceso. Sí, Pero al principio estás muy perdido. Yo llevo un año ya retirado. Al principio estás muy perdido y tienes que aprender a... Es como si... Yo por lo menos, en mi caso, es como si nacieses de nuevo. Porque te ves y dices, ¿y ahora yo qué hago? O Claro. sea, todo es nuevo. Dejas de jugar, tu familia deja de que papi sea el jugador que va a ser el fin de semana a jugar, vuelves, yo en mi caso he vuelto a Canarias, he vuelto a Tenerife a vivir, es diferente, es todo muy diferente. Pasas de ser Oliver Arteaga, jugador del Oviedo, cuando vas a dejar a tus hijos al colegio, tal, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Sabes? Ha jugado muy bien, o el equipo va bien, o el equipo va mal, siempre hay alguien que te conoce sí. en un lugar o en otro. Y cuando te retiras y estás aquí en Tenerife, vamos, es que bueno, un tío muy grande que cuando pasas por su lado dices, hostia, es, es, es diferente. O te levantas por las mañanas y estás acostumbrado a ir a entrenar y ahora pues haces otras cosas, ¿no? Bueno, ¿Estás haciendo algo relacionado con el baloncesto? no estoy haciendo absolutamente nada relacionado con el baloncesto. Me tomé un año sabático cuando lo dejé. Empecé entrenando con el Santa Cruz y quería jugar con ellos, pero me fue complicadísimo a nivel físico y a nivel mental. Ya no estaba preparado. Venía de estar 4 o 5 meses parado por la lesión, volví, entrené, pero se me hizo un poco duro y al final pues tomé la decisión de que lo dejaba del todo porque no tenía o yo por lo menos pensaba que no tenía ningún sentido ya. Y no, y básquet muy poquito, no estoy entrenando a nadie, no entreno básquet y lo que sí que voy al gimnasio, intento mantenerme en forma, pero bueno, no me pide, el cuerpo no me ha pedido en este año y pico que llevo retirado el que entrene o el que... No, sigo viendo básquet, me sigo relacionando con mis amigos del baloncesto, pero no, el básquet ahora mismo ha pasado ya. Que de jugar en Leboro a jugar en un primer nacional, a lo mejor te tienes que quitar alguno colgado de los brazos. Yo jugué Pueden dos, pegar palos. yo jugué Vamos. 2 partidos y te puedo decir que en el primer partido de liga, que eso fue otra cosa, que me hice daño, yo tenía fascitis y jugué 4 minutos, porque a los 4 minutos me dio un tirón en la planta del pie que yo creo que en 4 minutos me dieron más hostias que en media temporada le Leporo, mira lo que te digo. O sea, era increíble. Y yo miraba para el árbitro y decía, pero no vas a pitar ninguna. Pues con esto estaría todo. Te agradecemos mucho que hayas querido colaborar un ratito con nosotros y que te lo hayas pasado bien.
y esperemos que no sea la única vez que te tengamos aquí, porque nosotros estoy seguro que tanto Paul como Alex también han disfrutado mucho. Así que muchas gracias. Nada, tío, que Ha sido ha un sido un placer. placer, que agradeceros que os hayáis acordado de mí, que siempre es bonito volver a recordar cosas del básquet y nada, que os vaya muy bien y encantado. Pues muchas gracias. Pues nada, Venga, Oliver, tío. muchas gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. Gracias, Oliver. Cuídense. Artículo 34. Invitado Oliver Arteaga. Colaboradores Alex Navas, Paul Zubizarreta y Rubén Pestano.